Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante el estudio bíblico El Sermón del Monte, Ciudadanos del Reino de los Cielos. Y hoy vamos a ver el capítulo 9, La puerta marca el destino. Algo que nos dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Nos encanta estudiar el Sermón del Monte y es básico para entender lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos. Un discípulo, un seguidor del Señor, tiene características especiales. Un corazón diferente, un carácter diferente, una visión y una motivación diferente. Por eso es importante estudiarlo. Cuando uno va al Sermón del Monte, mire, si uno va para estudiarlo y decir voy a mejorar un poquito, la verdad es que no nos va a servir, porque el Sermón del Monte no es para mejorarnos un poquito. La verdad es que nos dice que tiene que haber un cambio de fondo, de estructura, un cambio radical, un cambio interno que sea una transformación total en nuestras vidas. Así que esto es un cambio absoluto, total, es un cambio de vida, es una nueva identidad que uno tiene en Cristo. Hay un momento clave en nuestra vida y es el momento que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. En ese momento, pues le entregamos toda la vida al Señor para que Dios la dirija, para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso significa que ya no es más nuestra vida, sino es la vida que ahora le corresponde a Jesucristo. Nos hemos rendido al Señor, nos hemos negado a nosotros mismos para darle todo eso al Señor. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es uno que imita al maestro, que donde va el Señor vamos nosotros, que tenemos su mismo corazón, su misma forma de expresarnos, de sentirnos. Así que eso tiene que ver entonces con un discípulo, un imitador. Y que el Señor Jesús empezó predicando acerca del reino de los cielos y todo aquel que le sigue al Señor pertenece al reino de los cielos. Muy importante esto, porque es el evangelio del reino. No es meramente el evangelio. El evangelio son buenas noticias, pero la pregunta es, ¿buenas noticias de qué? Que el reino de los cielos se ha acercado, el reino del Dios ahora está entre nosotros y nosotros somos parte activa, pertenecemos a este reino, al tal punto de que ya no somos de este mundo. Jesús dijo eso, yo no soy de este mundo, mis seguidores tampoco, por eso el mundo los aborrece, porque tenemos otra forma de vida, otro estilo de vida, es otro paradigma. Hay otra manera de entender las cosas y es desde el punto de vista de lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Sermón del Monte es fácil de entender, hay que profundizar en nuestro corazón acerca de lo que el Señor nos enseña. Y allí entonces encontramos las marcas de identidad de un discípulo del Señor. Nos dice cómo somos, cómo nos expresamos, qué sentimos, qué significa. Justamente esto, pertenecer al reino de los cielos. Durante la clase que hemos tenido hasta aquí, hemos visto acerca de lo que es el reino de Dios. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. De hecho, el reino, en primer lugar, es un reino eterno. No es que el reino de Dios es la iglesia, sino que va más allá de la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios. Este reino de Dios que es eterno desde la eternidad hacia la eternidad y durará para siempre. No hay manera de sabotear a este reino. El reino de Dios ya está entre nosotros, dijo Jesús, y así lo será. En segundo lugar, el reino es personal. Uno tiene que tomar una decisión. Decidimos que Cristo venga, en primer lugar, a reinar a nuestra vida. Por eso es una decisión voluntaria y, en tercer lugar, es dinámico. Se produce dentro de nosotros. Usted no va a buscar el reino de Dios a una cultura en particular, a un lenguaje en particular, a una época. La verdad es que no. Ha estado desde que Jesús estableció su iglesia hasta el día de hoy, ha estado el reino de Dios. En todas las culturas, en todos los idiomas, en todas las épocas, así es. El reino de Dios funciona dentro de nosotros, pero también tenemos que saber que el reino de Dios es sobrenatural. Eso significa que va más allá de nuestra propia realidad. Hay asuntos que nosotros no vemos con visión espiritual y eso lo produce el reino de Dios por el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Así que hay un poder sobrenatural que actúa a favor nuestro y ahí es el reino de Dios estableciendo, moviéndose, haciendo maravillas dentro de nosotros. También decimos que este reino es presente. Hoy ya está actuando entre nosotros porque actúa dentro de nosotros. Así que este reino de Dios ya está, así dijo el Señor, está presente en el corazón. También será escatológico. Significa que hay un plan de Dios para la humanidad
Y en un determinado tiempo, en los últimos días o en los últimos tiempos, ahí vendrá Jesucristo a reinar a este mundo, y por eso decimos escatológico, porque Jesús mismo va a establecer el reino de Dios en esta tierra vieja. Pero después, en la eternidad, Dios también hará cielo nuevo y tierra nueva. Así que allí morará por siempre el reino de Dios y nosotros parte activa de él. También es universal. Eso significa que todos se van a someter. De hecho, será universal. Se van a someter al reino de Dios y todos van a tener que declarar que Jesucristo es el Señor. Y dice que aunque no quiera, todo el mundo va a tener que arrodillarse delante del Señor y proclamar que Él es Rey. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero la realidad es esto de lo que dijo el Señor. Él es el Rey y nosotros nos sometemos a Él. Hoy vamos a compartir unos versículos de San Mateo, capítulo 7, y vamos a empezar hablando acerca de lo que es la puerta estrecha. Un ejemplo que dio el Señor Jesucristo y que se aplica de una manera tan sencilla, pero tan profunda a la vez, para que podamos entender de qué se trata el Evangelio. Dice, entrad, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que hay una diferencia notable en dos caminos. Mire, aquí hay un ejemplo, ¿no?, en un gráfico acerca de lo que es una puerta angosta, un camino angosto, y el destino es la salvación eterna. En contraste a esto está la puerta ancha con un camino ancho y una perdición eterna. Si uno tiene que hacer una proporción de personas, los pocos están aquí y los muchos están aquí. Qué cosa, ¿no? Porque la verdad es que el Señor vino a morir por todos, pero por todos aquellos que le aceptan en su corazón son los que van a alcanzar salvación, ¿no? Así que esa realidad sí es presente hoy también. Hoy nos encantaría que todo el mundo sea salvo, que no se pierdan lo que es la vida eterna, las bendiciones de Dios, esa relación maravillosa con el Señor, pero hay algunos que no la quieren aceptar. Pero la realidad es esta. Jesús dice, el Evangelio, la vida eterna, tiene una puerta angosta para entrar y un camino muy estrecho que seguir. Con mi familia hemos vivido en España 4 años antes de venir aquí a los Estados Unidos a servir al Señor, y allí en el centro de Palma de Mallorca, donde vivíamos, había calles muy estrechas. De hecho, hay una que tiene inclusive una puerta, usted la puede buscar en internet, una puerta estrecha en Mallorca, y cuando usted comienza a caminar por esa calle, si abre los brazos así, sus codos van a tocar con las paredes que están alrededor. Es muy estrecha esa puerta. Es muy estrecho ese camino. Así que si usted anda con mucho bulto, no puede pasar por ahí. De hecho, para poder ir por ahí, usted tiene que dejar su automóvil, su carro, en otro lado y pasar solamente caminando por ahí. No puede llevar muchas cosas allí porque se le hace muy complicado. No se puede. Si usted, imagínese, quiere llevarse su propia cama, un colchón, no va a pasar por ahí ancho, ¿no? Tal vez lo va a tener que mover de alguna manera, pero cuando un bulto grande quiere pasarse por ahí, es imposible. De hecho, el carro lo tiene que dejar. Pero también allí en Mallorca también está el Coliseo Balear, que es la Plaza de Toros. Es como un anfiteatro muy grande, pueden entrar hasta 12.000 personas, y las entradas son muy anchas, bien amplias, tienen este sentido, ¿no? Esa forma. Así que hay mucho contraste allí, ¿no? Hay lugares muy amplios, muy anchos donde va mucha gente y otros lugares muy estrechos donde pasa muy poca gente por allí. Entonces la idea de Jesús es mostrarnos algo similar. Hay caminos muy estrechos y hay caminos muy anchos. En este caso Jesús dice que hay solo 2 caminos. Un camino angosto que lleva a la vida eterna y un camino ancho que lleva a la perdición. Cuando el Señor presenta estas 2 alternativas, la verdad es que está hablando del principio del Evangelio, que es o entras o no entras. No hay opción para ir en 2 caminos a la vez. Tienes que tomar una decisión. Por eso es muy importante aquí, ¿no? Fíjese esta línea que divide nuestro pizarrón. Es
que cada vez que una persona se confronta con la verdad del Evangelio, tiene que tomar una decisión. Vamos a ponerlo aquí. Es una decisión. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia aquí o hacia aquí? Elige, pero no puedes estar en dos lugares a la vez. Tienes que tomar una decisión. Entonces, es la situación que el Señor nos comparte aquí con dos caminos. También va a hablar de dos árboles, habla de dos pretensiones, de dos casas, pero la idea siempre va a ser dos, ¿sí? Solamente dos. En ese caso es aceptación y rechazo. Las dos cosas juntas. Tú tienes que aceptar un camino y rechazar el otro. Cuando tú aceptas uno, rechazas al otro. De hecho, la verdad del asunto es que nosotros, desde nacimiento, estamos ya en el camino ancho. Tenemos que tomar la decisión de salirnos de ahí para estar en el camino angosto. Así que si tú no haces nada, te vas a quedar en el camino ancho. Tienes que tomar una decisión para estar en el camino angosto. Así que la decisión es, acepto este camino y rechazo el otro. Sea la decisión que tomaras. Aceptas el camino angosto y rechazas el ancho, o aceptas el ancho y rechazas el angosto. Es una decisión que debes tomar drásticamente, ¿no? En esta situación, bueno, uno puede tomar muy malas decisiones tomando el camino ancho, sea por ignorancia, sea porque sea incrédulo o porque desobedece de manera rebelde, ¿no es cierto?, a Dios. Entonces, en esa situación, pues la verdad es que está camino, lo que dice la palabra de Dios, a la perdición eterna. No se puede convivir con los dos caminos. Hay que tomar una sola decisión. Si alguien no toma la decisión y cree que se puede ampliar, pues la verdad es que está en el ancho. La puerta ancha es muy amplia, permite el paso de mucha gente, pero acaba en destrucción. Y lo que es la puerta estrecha es la angosta, la pequeña, la que conduce a la vida. Y este es el camino de Cristo, este es el camino del mundo, de este sistema donde el diablo es el que engaña a la gente de este siglo. Jesús es el que nos lleva al camino angosto. Es la única alternativa, el único camino que hay para alcanzar salvación eterna. Esa es una realidad. Hay muchos que quieren ensanchar el camino angosto. Claro, yo quiero recibir al Señor, pero también me gustan muchas cosas del camino ancho. Entonces, yo voy a estar en este camino, pero si me lo amplían mucho, ¿no? Y la verdad es que no va a funcionar, porque si lo amplías, estás en el ancho. Entonces, esto está trazado, el camino está trazado, es Jesucristo y no se puede cambiar. Es así como es, hay que aceptarlo o rechazarlo. Es una decisión que uno tiene que tomar y es una decisión certera. Así que cuando el Señor está hablando de un camino angosto, está hablando de varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. En primer lugar, Dios no es espacioso, Él limita las cosas. Dios ha trazado el modelo a seguir, la línea a seguir, que es Jesucristo. Así que la manera no es cómo puedo hacer cosas para ir a este camino, sino recibir a Cristo para que Él cambie mi vida. Entonces evidenciará, ¿no es cierto?, evidenciaremos que realmente le pertenecemos al reino. Porque la verdad no es fácil tener el carácter de Cristo. Cuando uno lee las bienaventuranzas, humanamente hablando, es muy difícil hacerlo, ¿no? Cuando uno dice pobre en espíritu, manso, humilde, eso no se consigue en este sistema. Tiene que haber un cambio radical, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, y eso lo hace solamente el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo está en este camino, no está en aquel. Entonces, esa es la realidad, como el Señor trabaja en nosotros. No tenemos opción de cambiar la voluntad de Dios, ni forzar mi opinión para que se haga lo que a mí me gusta, sino estaría ampliando el camino, y eso está mal, eso tenemos que estar en el otro lado. La verdad es que el Señor nos ha dado libertad para estar en su camino, libertad, gozo. Usted puede cantar, puede saltar, puede bailar, puede correr si quiere en este camino, pero no lo puede cambiar. No puede cambiar las líneas, no puede cambiar los límites que Dios ha trazado. A lo mejor a veces nos tropezamos y caemos dentro del camino. Nos levanta el Señor y seguimos caminando en este camino que el Señor nos lo da. Pero nunca podemos cambiar
esos límites. Tenemos el gozo del perdón de los pecados. Amén, pero no puedo cambiar la ley que me dice qué es pecado. ¿No es cierto? Hay gente que hoy por hoy lo que quiere hacer es modificar la ley, modificar esas líneas para que pueda ser un poco más ancho el camino. De pronto lo que antes se decía que era pecado, y hoy ya no es tanto, la cultura hoy lo acepta más, ¿no es cierto? Si antes el aborto era asesinato, y ya hoy no, porque ya la ciencia dice otra cosa, pero la Biblia dice que realmente esto está mal delante de Dios, ¿no? Entonces yo no puedo cambiar el camino angosto por el ancho. Si a mí me gusta vivir como el ancho, pues ahí estoy entonces. Pero si voy a estar en el camino del Señor, debo ajustarme a las líneas, a los límites que tiene ese camino, que el Señor mismo ha trazado. Fíjese que Dios discrimina. Dios discrimina. Los que van al camino angosto son los que van a la salvación eterna. Los que van a la puerta ancha, pues a la perdición eterna. Cada uno decide en qué camino ir y cómo va a terminar. La verdad es esa. Una decisión que debe tomar cada persona. Así que no existe un camino angosto que se pueda ensanchar ni un ancho que se pueda achicar. Ya están definidos. Así que somos nosotros los que debemos tomar la decisión. Otro aspecto que debemos considerar de lo que el Señor está diciendo aquí es que no podemos conocer el camino de Dios apelando a la mayoría. A ver qué dicen todos. Porque la verdad, la mayoría, ¿a dónde va? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son todos los que se salvan? ¿Cuántos se salvan? Son muchos. Y la verdad es que el Señor dijo, pocos son los que se salvan. Muchos son los que se pierden. Si usted va a tomar la decisión por lo que toma la mayoría, se va a perder. Si usted va a tomar decisiones en cuanto a la opinión de lo que dicen todos, o lo que dicen mis vecinos, mis amigos y lo que sea, que no están en el Señor, la opinión me va a llevar a la perdición. Por eso es importante entender lo que el Señor está diciendo aquí en este asunto, ¿no es cierto? Sí, claro, muchos se van a preguntar. Jesús dijo, son pocos los que se van a salvar. Así que la opinión, el voto popular, en el camino, están en el camino ancho, no están en el camino angosto. En el camino angosto no estamos para hacer votos populares, sino para animarnos a seguir adelante, para mirar a Jesús, para imitarlo a Él, para saber que el Señor va adelante y nos vamos a ajustar al plan del Señor. Dios sabe cómo tratar nuestra vida y cómo hacernos seguidores del Señor, verdaderos discípulos. Otra cosa que debemos considerar es que no podemos seguir el camino estrecho y complacer a la mayoría, a los que están transitando en el camino ancho. Si hemos tomado el camino angosto, vamos a complacer a Cristo, que es el que ha trazado el camino. Si yo voy por el camino angosto, siempre tratando de complacer a los que están en este lado, llega un momento que me voy a perder, o voy a decir, pues tanto complacer, mejor me voy para allá, ¿no? Entonces, es importante esto. Si estamos en el camino angosto, tenemos que saber que nuestra meta es Cristo, la salvación que viene por Cristo, y es agradarlo al Señor en todo momento, en todo tiempo. Así que es esto. La verdad que Jesús lo dijo, que el camino angosto es el más solitario. A veces se camina solo, a veces nos parece que todos los que estaban con nosotros ya no están, pero tenemos que saber que Dios siempre está sobre los que caminan el camino angosto. Así que allí en ese camino es donde el Señor nos conduce, nos guía, nos ayuda, nos levanta. El Señor sabe cómo animarnos en momentos difíciles, ¿no? Allí estará siempre el Señor. El camino angosto no es una pasarela de alfombra roja, ¿no? Cuando uno dice, ay Señor, yo te sirvo, pero dame dinero, dame fama, dame placer, dame esto. Estoy pidiendo lo que tiene el camino ancho. Tengo que tener cuidado. El camino angosto está marcado por Cristo y es ajustar nuestra vida, es entregar al Señor nuestro carácter, es disfrutar esa relación con el Señor. El camino angosto es para ir bien derechito, bien recto. En el camino ancho, si tú estás borracho y vas de un lado para el otro, no, siempre te vas a caer ahí, ¿no? Pero en el recto, tú tienes que ir, en el angosto tienes que ir siempre dando pasos acertados, entendiendo hacia dónde vas, con dirección hacia adelante, mirando a Cristo en todo momento para seguir firme en ese camino, ¿no es cierto? Josué 24:15 dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos, o de los egipcios, o a el Dios viviente. Mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos
al Señor, ya hemos tomado la decisión, vamos por el camino ajustado a nuestra vida, el que trae salvación. Otro aspecto muy importante es que los fines no son los caminos, sino los medios para el destino final. ¿Sí? El hecho de tener el Evangelio, vivir para el Señor, nos espera un destino final. A veces nos quedamos solo con lo que vamos a vivir aquí en la tierra, ¿no? Y qué bueno que el Señor me ayuda, me da bendiciones, en momentos difíciles está conmigo, y qué bueno, ya puedo dormir en paz. Puedo morirme y el Señor que haga todo lo que Él tenga que... No, espera, estamos transitando un camino que nos lleva al destino eterno, a la vida eterna. Y es justamente maravilloso lo que nos espera allí. Esto es un camino angosto que nos espera a las mansiones celestiales, a lo que es la eternidad con Cristo, a reinar con Cristo por la eternidad. Así que nos espera algo maravilloso. En cambio, la perdición eterna es lago de fuego y azufre. Es terrible. De veras, cuando uno analiza bien todo esto, ¿quién quiere irse ahí? Para disfrutar el camino ancho por unos años y después perderte en el infierno eterno, ¿en serio? No, un camino angosto donde tienes la bendición de compartir con la iglesia de Cristo por la eternidad todas las bendiciones de Dios. Es imperdible. También hay que saber que hay un juicio final, hay un trono blanco donde cada persona que ha estado aquí comparecerá ante Dios. Los que están aquí irán al tribunal de Cristo. Si quiere, anotamos eso, para que no nos perdamos, ¿no? Aquí estará el tribunal de Cristo, que hace referencia a las recompensas. Pero aquí estará el gran trono blanco, donde cada persona que haya rechazado a Cristo tendrá que comparecer delante de Dios. Y Dios abrirá los libros y explicará todo lo que ha pasado en su vida y de qué manera ha rechazado una y otra vez a Jesucristo. Será terrible ese día. La verdad es que lo tenemos que predicar, lo tenemos que anunciar, porque la gente tiene que saber hacia dónde está dirigiéndose. Es muy importante esto. También, por último, la verdad es que no hay un tercer camino. No hay otro. Son dos. O es angosto o es ancho. No hay uno intermedio. No, ni tan ancho. No. Es un angosto y uno ancho. Eso es lo que ha dicho el Señor, ¿no? Y la verdad es que la situación es que la salvación está marcada por el camino ancho, el camino angosto. Si uno trata de ser bueno en el camino ancho, por más bueno que seas, vas a la misma perdición eterna. Ser bueno no te salva. La verdad es que tienes que ser santo, no bueno. Hay muchos buenos que van a la perdición eterna, pero los santos van a la salvación eterna, porque Dios ha hecho algo diferente. El Espíritu Santo ha estado trabajando en su corazón y ellos son los justificados delante de Dios. Dios los ve como si nunca hubieran pecado. Ellos son los que van a heredar la salvación. Por eso, esto de los caminos, para los judíos, para nosotros también, era bastante conocido ese símbolo en cuanto a seguir a Dios, ¿no? Uno va al Salmo 86:11 y dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Ahí está. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ese es el sentir de los que transitan hoy también lo que es el camino angosto, el camino del Señor que lleva a la salvación. Ahora, también el Señor en Ezequiel 33:11 le dice a su pueblo, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el camino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Quiere decir entonces que había muchos que se decían ser del pueblo y estaban en el camino ancho. Parecían que eran seguidores, que eran de parte del pueblo, pero no lo eran. Dice, estaban en el camino de perdición, eran impíos. Por eso el Señor dice, volveos, salgan de ahí, pónganse en este camino. Todavía están a tiempo, porque después de la muerte ya llega el juicio y ya no hay manera de salir de allí. Por eso siempre está ahí el mensaje predicado para que hoy sea la oportunidad de poder tomar el camino de la vida eterna. Así que eso es lo que nos enseña el Señor a través de los dos caminos, ¿no? Tomar la decisión correcta, transitar de la mano del Señor. Y este camino, la verdad que el camino angosto es maravilloso.
es algo que puedas disfrutar permanentemente en esa relación con el Señor. Dios nos concede el gozo de su presencia, el descanso que hay en Él, la paz interior que viene a nuestra alma. Ese gozo abundante está justamente en el camino que dice aquí, el camino angosto. Allí puede haber placer momentáneo, puede haber fiesta, pero estas fiestas te llevan a la perdición eterna. Por eso es importante tomar una buena decisión y nunca es tarde. Ahí está el Señor siempre con la oportunidad de encontrarnos con Él. Después, la segunda parte que vamos a leer hoy se encuentra del versículo 15 hasta el 20. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora particularmente el Señor está tratando de mostrarnos ahora cuáles son las evidencias de esto, ¿no? Este camino angosto, ¿qué evidencias tiene? ¿Cuáles son las evidencias? Vamos a escribirla aquí. Así que esto es lo que está mostrando. Lo mismo pasa con esto. ¿Cuáles son las evidencias de lo que es la puerta ancha? ¿Hacia dónde va, no? Y lo muestra con algo muy sencillo. Jesús hacía eso, mostraba ejemplos muy claros para que la gente lo entienda. Y de esa manera después lo pueda llevar a la práctica. Dice esto: miren, tengan cuidado porque hay muchos que por apariencia parecen que están en el camino angosto, pero no es cierto, están aquí, en el camino ancho. Hay muchos que parecen profetas, hablan de parte de Dios, Dios me dijo, Dios te dice, y de repente ni siquiera están conectados con Dios para comunicar eso, ¿no? Así que miren, durante la historia de la iglesia el mayor peligro ha sido siempre de los que parecían ser discípulos y engañaron a muchos y los llevaron por el mal camino, ¿no? Parecía que estaban aquí y terminaron todos allá. Por eso es importante darnos cuenta de que la realidad de lo que dijo el Señor también puede estar hoy. De hecho está, ¿no? La verdad es que estos falsos profetas, falsos maestros, existen hoy también, ¿no? Y que, bueno, hay una descripción que hace el Nuevo Testamento acerca de todo esto, ¿no? Hay muchos que tratan de hablar en nombre del Señor, pero no es verdad lo que están diciendo. Pueden llamarse hasta cristianos y predicar otro evangelio diferente, ¿no? Por eso, fíjese que el apóstol Pablo también sabía de todo esto que dijo el Señor Jesús y él mismo le transmite a la iglesia cuando justamente él se estaba por ir. Hechos 20, del 29 al 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. El apóstol Pablo había sembrado mucho, le había enseñado el camino correcto, las evidencias de ese camino, pero había muchos otros disfrazados de hermanos, de profetas, de pastores, de misioneros, de ministros, que no lo eran realmente, que tenían un corazón diferente. Entonces las evidencias mostraban otra cosa. Pero al principio parecía todo igual. Es lo mismo cuando Jesús dijo la parábola de la cizaña, ¿no? Que el trigo, la cizaña, cuando están verdes parecen iguales, pero deja que crezcan y ahí se va a notar la diferencia. La madurez hará la diferencia, el tiempo también lo va a marcar. Así que cuando uno va a la palabra de Dios y compara, coteja, discrimina aquello que es de Dios y lo que no lo es, ahí se da cuenta dónde está la verdad del Señor. El apóstol Pedro, también tomando las palabras del Señor Jesús, incorporándola a su vida y predicándosela a la iglesia, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, 13 al 21, hace una descripción muy categórica de estos falsos profetas, falsos maestros, y dice, por ejemplo, esto: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es de verdad, siempre hubo. Como habrá entre vosotros falsos maestros,
Así que también maestros, aquellos que enseñan la palabra, ¿no? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías son esas enseñanzas falsas que se parecen a la verdad pero no lo son y que destruyen, ¿sí? Por avaricia harán mercadería de vosotros. Tienen el deseo de obtener riquezas, el dinero es el dueño del corazón, así que dice que hacen mercadería de vosotros, lo manejan como quieren, le sacan el dinero, le piden dinero para esto, para el otro, le lloran, le cuentan un cuento, una historia y ahí todo el mundo dando hacia algo que no se sabe ni a dónde va. A una persona que justamente está tratando de obtener todas esas ganancias. Esto no es actual, esto es de la época de Pedro, lo está diciendo de esta manera, ¿no? Esto es viejo, es así. Versículo 13, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Estaban dentro de la iglesia, participaban juntos allí, ¿no? Dice, tiene los ojos llenos de adulterio. Claro, sus ojos son así, ¿no? Manifiestan eso. Seducen a las almas inconstantes. Claro, inconstante. Y aquel que dice, esto está lindo, pero bueno, cuidado que el Señor dijo que no lo podemos hacer. Pero me gusta, ahí está, el inconstante seguro va a caer en las garras de estas personas. Tiene el corazón habituado a la codicia, el deseo de tener más cosas materiales. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, aquel que justamente amó el premio de la maldad, es decir, amar el dinero y hacer alguna obra espiritual, entre comillas, para poder ser compensado por eso, ¿no? Dice, hablando palabras infladas y vanas. Y sí, puede ser que hablen muy bonito, palabras altisonantes, no infladas, y que son vanidad, no dejan nada en concreto, no producen cambios en la persona, no hay transformación, porque el Espíritu Santo no está ahí, ¿no? Entonces dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, estaban dentro de la iglesia, eran personas que parecían ser discípulos del Señor, pero al fin no. Fíjense que el apóstol Pablo es más contundente con algunos que se hacían pasar por grandes líderes espirituales o espiritualoides, que seducían a muchas personas y al apóstol Pablo le molestaba esto porque se lo llevaban a la perdición. Por eso él dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4 y después 3 y 15, que prestemos atención a este asunto. ¿Cómo identificar a estas personas? Por su mensaje, por lo que digan. Bueno, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que hay tres cosas que está marcando aquí el apóstol, ¿no? Que se está predicando mal. La predicación, cuando se dice, el mensaje está diciendo que hay otro Jesús, otro evangelio diferente u otro espíritu. Y cuando habla de espíritu, no está hablando de Espíritu Santo, sino está hablando de la intención. Están predicando otra cosa. Otro Jesús diferente. El Jesús que es tanto humano como divino, ya no es tan así. ¿No? Y ya Jesús sí resucitó y no lo sé, y ahí empieza el liberalismo a cambiar a otro Jesús diferente, o a Jesús que solamente está crucificado y nada más, donde Jesús también resucitó. Es decir, si se predica otro Jesús, cuidado porque estamos recibiendo una falsa enseñanza. Dice, si recibimos otro evangelio, otras buenas noticias, otra forma de ver la Biblia, otra situación diferente, tenemos que tener cuidado, ¿no? Dice eso la palabra, ¿no? Y también dice, cuidado con otra intención, otro espíritu. Dice, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así, lo parecen, disfrazados, cuyo fin será conforme a sus obras. Es muy claro, ¿no? A tener en cuenta, analizar bien cada persona acerca del mensaje que está predicando, a ver si está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, bien interpretado el pasaje, la enseñanza, si hay crecimiento espiritual, si realmente el Espíritu Santo está confirmando que esto es de Dios o no. También a Gálatas 1, 6 al 8.
el apóstol Pablo realmente dice, yo no entiendo qué le está pasando a los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente? Era algunos judaizantes tomaron el evangelio y lo empezaron a cambiar, diciendo que ahora tenían que volver a la ley, tenían que volver a cumplir los requisitos del antiguo pacto, había que circuncidarse, guardar el sábado, guardar la fiesta, no comer carne, no comer animales impuros y todo eso que los apóstoles dijeron, pero hermano, eso ni nosotros podríamos cumplirlo, y eso ya está crucificado con Cristo. Ahora vivimos en la gracia del Señor, por supuesto que el Espíritu Santo produce en nosotros en santificación para hacer lo que le agrada a Dios, pero no bajo ese régimen viejo de allá. Por eso Pablo dice, yo no puedo creer, ¿qué le está pasando a ustedes, Gálatas? Que están volviendo otra vez al viejo régimen, cuando sabíamos que eso nunca nos había salvado, porque nadie podía haber cumplido. Si la verdad es así, haga una lista y pregúntale a las personas, nadie cumplió el Antiguo Testamento. La verdad es que es así. Entonces necesitábamos esto, la gracia del Señor, que Jesucristo muera en la cruz por nosotros, aceptar ese sacrificio y ahora pedir que el Espíritu Santo habite en nuestra vida y podamos vivir por el camino angosto, regirnos por allí, ¿no? Dice un evangelio, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así de contundente es el apóstol Pablo. Por eso tenga cuidado cómo uno escucha ahora, ¿no?, las predicaciones, sermones. A veces escuchamos tanto del Antiguo Testamento, de la ley, del Antiguo Pacto y tan poco del Nuevo, ¿no? Y que la verdad es que siempre, toda predicación tiene que tener un anclaje en el Nuevo Testamento. La obra de Cristo, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, la gracia de Dios. Esto tiene que ser enfático porque es el mensaje que hemos recibido, el mensaje que está en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y eso es cómo el Espíritu Santo estará trabajando dentro. ¿Cómo nos descubrimos? ¿Cómo nos damos cuenta? Y el Señor Jesús en el contexto nos va a decir que aquel que no fomenta el camino angosto, entonces está del otro lado, está en el camino ancho, ¿no? Es un lobo disfrazado de oveja, parece, pero no lo es, ¿no? Así que bueno, probablemente personas así no van a enseñar la bienaventuranza, ¿no?, de tener un corazón limpio, de estar sometido a Cristo, en obediencia al Señor, ser manso y humilde, aceptar la corrección, vivir para el Señor. No van a predicar eso, van a predicar otra cosa, más bien lo que les agrade, lo que le produzca mayor riqueza, mayor placer. Hay que tener cuidado. Por eso el Señor da el ejemplo de dos árboles. Un árbol bueno, un árbol malo. Dice, el árbol bueno va a producir buenos frutos. Aquí están, buenos frutos. Pero el árbol malo obviamente va a producir malos frutos. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahí está la evidencia. Usted puede ver un árbol, a lo mejor son parecidos, pero uno dice, ¿será bueno, será malo? Bueno, vamos a ver los frutos, a ver qué resultado, qué produce ese árbol. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Esta persona realmente viene de Dios, tiene un buen corazón, el Espíritu Santo está trabajando. A ver los resultados, vamos a ver el fruto, que nos demos cuenta a ver cómo el Espíritu Santo trabaja en él. Así que es así, una vida que se adapta a las normas del reino va a ser un buen árbol, ¿no? Ese árbol bueno que tiene las características que Jesús ya dijo en el Sermón del Monte. Justicia, humildad transparente, pureza, acción confiada, persistente, obediencia a la palabra de Cristo, veracidad, amor, generosidad, rechazo a la hipocresía. Esas cosas justamente vienen aquí en los buenos frutos que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que la verdad es que sí, claro, todos tenemos opiniones, pero no todas son opiniones correctas. Entonces tenemos que tener cuidado porque el destino nuestro está marcado por el camino en que nos encontramos y la evidencia tiene que ser clara. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23 que la evidencia de alguien que está en el camino angosto, que está el Espíritu Santo obrando dentro de él, va a manifestar, ejemplo, lo que son el fruto del Espíritu. Va a haber amor del Señor, amor verdadero, el gozo que viene del Espíritu. Va a haber una paz a pesar de las situaciones. Va a haber paciencia porque
Dios está trabajando en el carácter, va a haber benignidad, hay acciones buenas para otros, hay bondad, hay perdón, ¿no? Todo eso lo produce el Espíritu Santo. También habrá fe de creer que el Señor está con nosotros, que somos fieles al Señor, que vamos a perseverar en lo que el Señor nos ha enseñado. Mansedumbre, ahí está el carácter sometido al Señor, humilde como es el Señor. Y templanza, tiene que haber control del Espíritu Santo. Ahí es donde se toman buenas decisiones y se sabe que Dios está trabajando ahí. Ahora, caso contrario, si uno dice las evidencias, ¿cuáles son? Frutos malos. Usted puede leer, por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 21, y se va a encontrar que una persona que anda por el camino ancho, algo de esto va a manifestar, algo de esto va a tener. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería con todo lo que significa, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías también, aquí están. Esto es lo que decía el Señor y que lo que decían los apóstoles. Cuidado con aquellas personas que enseñan otra cosa. Envidias, borracheras, homicidios, orgías. No significa que tenga todo, pero que tenga uno solo ya es una evidencia que está manifestando que, cuidado, está en el camino ancho. Está perdido, necesita la gracia del Señor. Dios lo puede restaurar, lo puede transformar. Si se pone en este camino, en el camino angosto, Dios no restaura ni bendice en este camino. Eso es importante también decirlo. Ore por mí para que Dios me bendiga. No, es que y ando en borracheras, ando en orgías. Dios, ¿por qué tiene que bendecir a alguien que va por el camino ancho de la perdición? Si Dios te bendice es para sacarte de ahí y ponerte en este camino para tener ahora sí las cosas claras y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Así que ese fruto del Espíritu se va a producir en aquellos que se someten al Señor para que Dios trabaje. Y dice eso, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, nuestros deseos que vienen de la baja naturaleza, hay que morir, hay que hacerlos morir, ya no están en nosotros, eso se entrega, todo el mundo tiene los deseos, claro que sí, nadie puede decir, ay, yo tengo más que tú, no, somos todos seres humanos, todos tenemos debilidades, todos tenemos esa tendencia a hacer lo malo, todos, me incluyo, y lo que tenemos que hacer es someter nuestra vida al Espíritu Santo. No es que para alguien se le hace más fácil que a otro someterse. A todos nos pasa lo mismo y todos tenemos que tomar la misma decisión. Así que si tú dices, no, esto para mí es muy difícil, es porque tú quieres que sea difícil. Porque todos tenemos la misma responsabilidad de tomar una decisión. Así que lo que hemos tomado esta decisión y vivimos y andamos en el camino angosto, te decimos, éramos iguales que tú, somos iguales que tú, tomamos la misma decisión para andar en el camino angosto. Así que sí se puede. Se puede andar en este camino, se puede dejar la carne, se puede abandonar los deseos de la carne para vivir viviendo ahí, para agradar al Espíritu Santo. Y eso es una vida de gozo, pleno, de tranquilidad, de paz. Dios te quita la culpa, ya no vas a dormir con la conciencia culpable, vas a saber que el Señor está contigo y además Dios te va a bendecir, te va a guiar, te va a ayudarte, te pondrá las personas idóneas para que tú sigas avanzando en este camino maravilloso que el Señor nos ha dado. Así que no creas lo que dice el diablo y este mundo en cuanto a lo que es el camino ancho, en cuanto a que todos estos frutos que tienen que ver con el árbol malo, te van a traer cierta tranquilidad, vas a poder disfrutar de la vida porque vas a terminar mal. Acá nos dice que los buenos frutos que produce el Espíritu Santo te llevan a la eternidad. Está dirigido por el Espíritu Santo. Hacia allí nos vamos a dirigir. Así que recuerda, somos parte de la ciudadanía del reino del Señor. Dios es el que nos dirige. Ya no pertenecemos a este sistema en corazón. Estamos viviendo en este sistema, obviamente, somos extranjeros y peregrinos, tenemos una ciudadanía celestial y también una terrenal que tenemos que, cumplir con todo lo que el Señor nos ha pedido que lo hagamos, ¿no es cierto? Pero la prioridad siempre es la espiritual. Así que un ciudadano del reino, ese carácter está siendo sometido por el Espíritu Santo, cada día vamos a crecer, vamos a avanzar, Dios sigue trabajando en nuestro carácter, lo vamos a evidenciar en nuestra conducta, en nuestra palabra, en nuestra influencia, el fruto del Espíritu en nuestra vida.
Y cada día el Señor va a seguir transformando nuestro corazón para que nos parezcamos cada vez más al Señor. Así que te recuerdo lo que decía Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Somos pocos en comparación de los que van por ese camino, pero no creas que somos pocos. Somos millones de personas que vamos por este camino, ¿sí? En comparación de muchos otros millones que se pierdan, ¿no? Pero este es el camino correcto, lo tomamos porque Jesús fue el que lo enseñó. Él es el camino. Cuando aceptamos a Cristo, lo incorporamos al Señor, a nuestra vida. El Espíritu Santo viene a morar, hace la diferencia en nosotros y nos guía para que podamos servir al Señor con gozo, vivir para Él, honrar al Señor con todo lo que decimos, con lo que hacemos y la influencia que podemos ser a otras personas. Oramos. Señor, gracias te damos por el Sermón del Monte, porque básicamente nos recuerda cómo ser como tú, cómo dirigirnos, Señor, en tu camino, en este camino angosto, donde está delimitado por ti, donde tú eres, Señor, el que va adelante, así que el camino está marcado por ti. Ayúdanos a cada día a tomar buenas decisiones que te honren a ti, que podamos, Señor, agradarte, que podamos ser dirigidos, que no caigamos en la tentación, Señor, de ver al camino ancho como más placentero, con más bendiciones, porque la verdad que las bendiciones están en tu camino y tú nos guías hacia el destino eterno. Señor, una eternidad contigo, gozando, Señor, allí en ese reino celestial maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos para que sigas aplicando lo que hemos aprendido en nuestro corazón y podamos crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, discípulo del Señor. Avanza, que nos espera una eternidad maravillosa con Él. Dios te bendiga.